como toda docente, como toda docente contratada, bueno, siempre llegamos a un lugar de trabajo sin saber dónde vamos a trabajar. Siempre lo dije eso, ¿no? Y casi siempre, según el ranking, escogemos una zona rural o zona urbana. Muchas veces, hoy escuchando al ponente en la mañana, en el Congreso, había muchas palabras que sí tenían, o sea, que sí tenían sentido, ¿no? Que dice que muchas docentes rurales hemos llegado a nuestras zonas no porque nosotros hayamos querido llegar al lugar, sino porque es nuestro trabajo quien nos según nuestras notas, según nuestro ranking, según el lugar donde queda, porque nosotros, aparte de ser docentes, somos madres y somos también llevamos el sustento a nuestras familias, llegamos a zonas rurales muy alejadas. Entonces, mi primer año donde yo pude llegar a una zona rural fue muy cerca a la ciudad de Quillabamba, donde yo radico. Siendo una zona muy, muy cercana a la ciudad, tenía muchos, tenía muchos problemas, no tanto de aprendizaje, ¿no? Tenía problemas en todo, o sea, estaba muy olvidada la escuela, los docentes A1 se fueron mis amigas, pude compartir con ellos, y en esta escuela yo voy a poner aquí lo que más recuerdo. Yo recuerdo haber hecho una campaña con mis colegas y con amigos. Aquí recuerdo bastante a mi compañero Fernando Vera. Hicimos una campaña por Facebook porque nuestros niños no tenían un uniforme, no tenían, o sea, según las fotos, o sea, ellos venían de la casa con la ropa que podían y no había un uniforme que nos podría distinguir, o sea, que éramos de ese centro educativo. Entonces hicimos una campaña y se logró reunir con amigos del Face, logramos tener sus uniformes, sus útiles, y fue una campaña muy hermosa. Ese fue el primer proyecto que pude hacer, ¿no? Luego trabajé con ellos, había un problema ahí en la zona, o sea, cuando estamos trabajando como lo bueno que en ese año nos dieron 2 años seguidos para trabajar en la misma zona. Entonces nos habíamos dado cuenta con las docentes que aquí había un problema de exceso, o sea, había el dengue y había muchos zancudos en nuestra escuela. ¿Por qué? Porque hay riachuelos al lado, hay pozos estancados, no había forma de cómo eliminar eso. Entonces yo tuve que investigar, y aparte que conocí un poco sobre la crianza de los peces, entonces investigué bastante sobre qué hacer para eliminar esto, y entonces nos pusimos a hacer un proyecto de estanques biológicos. ¿Qué necesitaba? Sabemos que la zona rural no tiene dinero, los padres de familia no están, la mayoría son gente pobre, de bajos recursos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a buscar con las profesoras neumáticos usados. Ustedes saben que eso lo botan en cualquier sitio, están ahí arrimados. Entonces empezamos a hacer estanques alrededor de nuestra escuela. ¿Por qué? Porque gracias a estos peces comían la larva de zancudo y eliminaba la proliferación de zancudos y evitaba el dengue. Gracias a este proyecto pudimos ganar en la FENSID, primer lugar en la provincia, en el distrito de Vilcabamba, fue la final, y ganamos, ¿no? Y era raro que una escuela rural pues pueda ganar a nivel provincial, ¿no? También con este proyecto nos presentamos a escuelas sostenibles del Minedu, que era en el tema de salud. Aquí también logramos llegar a nivel regional, ganamos, y llegamos a la etapa nacional, pero hasta ahí llegamos, o sea, pudimos llegar, o sea, una escuela rural multigrado, pudimos llegar hasta ahí. Estas son, por ejemplo, evidencias de cómo hemos trabajado lo que es el estanque. Y cómo se ha podido trabajar con todos los estudiantes, ¿no? Luego de ahí también pudimos trabajar lo que es no solo el dengue, también ahora venía el Zika. Entonces empezamos a hacer esto con el sector salud,
el hospital de Quillabamba, y también ya no estando yo en la escuela, o sea, ya no pertenecía a la escuela porque ya me nombré en otra escuela, pero este proyecto ha seguido teniendo frutos, ¿no? Entonces, la directora siempre me llama y me dice, hemos ganado otro premio, el hospital nos llamó y quiere esto, y yo sigo, o sea, cuando tú eres docente y sabes que algo, por más que ya no estés en la escuela, y todo docente rural sabe, extraña el lugar donde ha estado, y siempre, si es posible, tratamos de ayudar. Entonces yo siempre voy, sigo viendo los peces, que estén bien, que siga el proyecto. Espero que ahora con esto de la pandemia, no podemos salir, pero yo sé que sigue ahí, vamos a seguir trabajando en esto. Ahora, antes de pasar al siguiente me omití algo. En todos los proyectos que hemos empezado, yo siempre he incluido algo que me caracteriza mucho a mí. ¿Qué es? Ese es el lado positivo, el lado ameno y el lado alegre que siempre he incluido en todas las instituciones donde he trabajado. Al hacer nuestros estanques, nosotros lo hemos hecho con alegría. O sea, yo siempre he tratado de que todos mis proyectos entre esa parte del humor. Entonces, yo tengo un título en mi mente que siempre digo, ¿no? Digo, educar se debería escribir con H de humor. Entonces, para seguir con esto, también incluí, para seguir con esto sobre lo que es el humor y la alegría, incluí un proyecto que lo trabajé con quinto y sexto. En ese tiempo todavía no había los proyectos de aprendizaje, sino las unidades de aprendizaje, pero lo incluí en esa unidad, pero porque era un proyecto que tenía el nombre de Con divertidos memes voy mejorando mi ortografía. Agarré esto porque los niños aprendían mejor con memes, escribían mejor, hacían mejores textos, hacían mejores historias, incluyendo los memes. Entonces, esto también lo puse en un foro, en el blog de Perú Educa, y tuvo bastante acogida. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos ejemplos de lo que está, ¿no?, en Perú Educa. Cualquiera que pueda ingresar va a encontrar ahí en el blog que tiene full memes todo lo que hemos trabajado. Entonces, ahí los docentes, ¿no? Muchos me dijeron que van a agarrar esta estrategia porque es muy divertida, y a veces los estudiantes aprenden mejor cuando es con alegría y con risa, ¿no? O sea, como que la risa contagia y queda más en uno, ¿no? Luego de eso, en mi escuela donde pude nombrarme, también es una escuela rural, pero es una escuela rural más alejada, ¿no? En Vilcabamba. Aquí pude encontrar otra oportunidad. Ya no le decimos problema ni dificultad. Aquí pude encontrar que gran parte de mis estudiantes, de 9 estudiantes, tenía 5 niños con habilidades diferentes, ¿no? Y ninguna habilidad igual. Entonces tuve que trabajar proyectos que podría involucrar a todos, no solamente a mis niños, sino a todos. Entonces se trabajó acá el proyecto Aprendizajes en la Mata. Trabajamos en todas lo que es huertos escolares. Trabajamos, por ejemplo, en este proyecto, como dice, ¿no? Lo que se quería es que en su contexto ellos podrían usar sus insumos para poder lograr aprendizajes, pero con el trabajo en familia. Aquí hemos trabajado con familias, no solamente con estudiantes, porque sabemos que los niños con habilidades diferentes siempre necesitan un apoyo de la familia. Entonces yo tuve que trabajar con ellos, hicimos reuniones amenas, entonces hicimos una gran familia, así con alegría, que hasta ahora siguen funcionando estos proyectos acá en esto, ¿no? Aquí hemos trabajado, por ejemplo, lo que son las abejas. Somos parte de una colmena, y los mismos padres de familia son los que nos enseñaban cómo se cría, cómo se reproducen, cómo extraemos la miel, y todo eso, ¿no? Todo ha sido así, entre risas y alegría.
¿no? También hicimos nuestro huerto en la misma escuela, donde los niños pues recogían sus productos y se llevaban a sus casas, era parte de eso. Luego hicimos el proyecto Nos volvemos truchas para aprender. Hicimos criaderos de truchas. También aquí hicimos un proyecto de la FENSID, donde se llamaba alimentamos pescados, decía, con insectos, ¿no? Entonces hicimos alimento a base de insectos con una luz con LED que atraía a los insectos en las noches, y los peces se podían alimentar de forma natural, porque sabemos que también los padres de familia no tienen suficiente dinero a veces para comprar la comida, el alimento que es la truchina, que cuesta un poquito más caro, ¿no? Entonces era una alternativa más de alimento, porque sabemos que los insectos también son full proteína, y entonces eso aprendieron eso. Entonces esto fue otro de los proyectos que trabajamos con los mismos padres de familias en sus mismos criaderos de trucha con los estudiantes. También ganamos en el proyecto de FONDEP, de lo que es motobiblioteca, para llevar lectura a cada casa. Este proyecto, por ejemplo, lo estamos haciendo, lo hemos trabajado con mi colega. En nuestras mochilas vamos de casa en casa y llevamos lectura y hacemos lectura familiar. Es muy bonito porque aquí se trabaja también con familia. También aquí con alegría y emoción trabajamos con los padres de familia, donde publicamos en el Face, por ejemplo. Aquí trabajamos, hacemos actividades, todos en familia, entre risa, juegos, hacemos tómbolas, y se recauda para que los niños puedan tener una Navidad, ¿no? Y puedan tener también sus útiles, o sea, sus juguetes. Hacemos todo lo posible para que ellos sigan siendo felices. Después de todo lo que hemos trabajado en todos estos años, y no dejando el lado alegre, se nos vino la pandemia. Entonces nos encerramos en nuestras casas, todos preocupados, asustados, de miedo. Muchas veces los docentes también he escuchado, he hablado con ellos de que sienten miedo, sienten temor por sus familias, que este virus quizás no se lleve a alguno de sus familiares. También lo siento yo, lo sienten mis padres de familia, lo sienten mis niños. Entonces teníamos que hacer algo. O sea, yo ya no estoy con ellos, ya no hay educación presencial, ya no puedo enseñarles a ellos, conversar, abrazarlos, reír, ya no puedo. Pero no puedo dejar de ser yo, no puedo dejar de dejar el ser alegre, el ser positiva. Entonces, con el maestro Jaime, entonces se trabajó con el grupo de Ser Maestro, elaboren proyectos, pues, ¿no? Que podamos, ante este tiempo de la pandemia. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Entonces tengo que sacar lo mío. ¿Qué soy yo? Bueno, me gusta lo que es el humor, la alegría. Bueno, entonces ahí vino, ¿no? Entonces ahí saqué un proyecto que se llama Podcast del Humor. El podcast es tipo, como ayer el maestro Lenin, lo que es radio, pero esto son grabaciones que se hacen con temas, donde tú pones un nicho, o sea, un tema donde que tú vas a trabajar. Pues el tema que vamos a trabajar nosotros son varios temas, ¿no? Por ejemplo, una anécdota, o elaborar un cómic, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Hablar de la pandemia, satirizar un poco la historia. Hay tantos temas que se pueden trabajar acá, pero sin dejar de lado el humor. Entonces, aquí yo saqué muchas cosas para trabajar este podcast, y quiero compartir algunas cositas que en lo que trabajaba sobre el humor, y decía, ¿cómo puedo incluir el humor en mi proyecto? Por ejemplo, había una palabra que decía, ¿sabías que los niños ríen unas 300 veces al día y los adultos solo ríen de 14 a 100 por día? O sea, ¿qué pasó con la risa? ¿Qué pasó con la alegría? ¿Por qué se perdió? ¿No? Entonces digo, no, hay que educar con la H de humor. Entonces aquí es donde entró mi proyecto, y dije, no, tengo que trabajar lo que es el humor en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces vamos a sacar lo mejor de nosotros, y vamos a hacer que la localidad o la comunidad donde yo trabajo, los padres de familia han pasado por unos años de terrorismo, de miedo, y yo sé que ahora están sintiendo lo mismo, porque es el mismo miedo de no saber si van a salir bien de esto, o si ya se va a acabar este virus, o si ya va a terminar todo esto. Entonces
Mientras tanto, hay que darles un poco de alegría, incluso hasta burlarnos un poco del virus, sin dejar, claro, ¿no?, los protocolos de salud y todo eso. Entonces, a raíz de eso sale este proyecto, ¿no? Pero como una herramienta pedagógica. ¿Por qué una herramienta pedagógica? Porque yo creo que el Ministerio de Educación, pues ese es mi sentir, ¿no?, que dentro del currículo debería entrar, ¿no?, el humor y la alegría como parte de una competencia, o sea, que esté inmiscuida en todas las competencias, es decir, para que podamos, o sea, todas las actividades que un docente haga tenga que ver la alegría y el humor. ¿Por qué? Porque los niños aprenden mejor, o sea, los niños se sienten más atraídos cuando lo hacen con alegría. Entonces, para esto vamos a trabajar la competencia que es el uso de las TIC. Se supone que mis estudiantes van a tener que aprender a cómo se hace un podcast, qué se necesita, cómo vamos a elegir un tema o el nicho, cómo se tiene que hablar, o sea, todo es un proceso que juntos lo vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, la competencia priorizada acá que yo voy a trabajar es el uso de las TIC. Ellos tienen que aprender a utilizar las TIC. Ahora con lo nuevo que nos dijo el ministerio, que a mi institución le llegan las tablets, en estos días llegarán las tablets, pues ya vamos a empezar a programar y a hacer nuestros podcasts. Ya podemos practicarlo, porque todo inicio siempre tiene ciertos, no le puedo decir errores, pero hay cositas que podemos arreglar. Lo vamos a hacer en comunidad, ¿no? Entonces, pero siempre vamos a gestionar algunos recursos, porque a veces no es suficiente lo que hay ahí. Entonces eso se va a trabajar con los padres de familia, pero lo que yo quiero lograr acá con este proyecto es la autonomía del estudiante, que él pueda superar mediante sus trabajos, mediante su podcast, que primeramente van a hacer primero lo voy a hacer yo como un ejemplo para que ellos observen si les gusta, si es gracioso, si habla del tema, porque voy a hacer un podcast que se los envío. Bueno, les envío ahora, les estoy enviando, no podcast, pero sí les envío audios motivadores, y que a veces me llaman, me dicen: profesora, me has hecho reír con lo que nos has dicho, con lo que nos has hablado. Entonces, siempre les envío así para que estén un poco más tranquilos. A los padres también como todos los docentes, hacemos las llamadas a los niños, pero también a los padres de familia para poder trabajar con ellos, o los hermanos. Entonces, siempre trato de darles esa alegría, ese entusiasmo de no dejarse vencer, que esto va a pasar, y que ya, pues, no, hasta le insultamos al bendito virus. Entonces ellos se ríen, ¿no? Pero lo que quiero lograr aquí es que ellos sean autónomos, que ellos aprendan mediante el podcast, aprendan temas, pero porque ellos quieren. Ellos van a investigar, lo van a hablar, lo van a exponer, lo van a hacer mediante un podcast, y aparte le van a meter esa esencia de humor a su podcast, y ahí van a ser creativos. Entonces ahí es donde ellos van a tratar de buscar esa esencia de lo que ellos tienen dentro. Entonces eso es un todo. Entonces ellos mismos se van a evaluar tras esto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a lograr con el podcast humorístico? Porque un podcast hay muchos. Tú entras a Spotify o entras a YouTube, vas a encontrar podcasts de todo. Pero el podcast del humor que nosotros vamos a trabajar con mis estudiantes, lo que quiero lograr es que va a mejorar el lenguaje de mis estudiantes, porque van a aprender a vocalizar mejor, a hablar mejor, a practicar. Incluso ellos van a ensayar cada cosa que van a hablar, y eso les va a motivar, porque ellos van a querer. Los estudiantes siempre quieren hacer más, ¿no? Aunque tú no quieras, siempre hay un tipo de competencia entre ellos. Entonces siempre va a haber el que va a practicar más, va a hacer sus pruebas, va a mejorar su lenguaje y su forma de hablar. Luego va a haber un buen clima escolar, porque cuando tú usas el humor y la alegría, tú no peleas, tú no tienes rencor, tú no tienes ganas de pelear con nadie. O sea, todo lo tomas con buen humor y con alegría. No hay forma de buscar
peleas o buscar ¿no? que haya conflictos entre ellos. Es una forma de apaciguar y calmar los ánimos, ¿no? Ahora, fortalece la autoestima, sí, porque cuando una persona empieza a lograr, a crear y a saber responder con humor, es difícil que te hagan sentir mal y tú te sientes bien, porque tú sabes responder ante cualquier situación, porque trabaja bastante la creatividad en el cerebro cuando tú quieres ser dar respuestas con humor. Tu cerebro trabaja, o sea, no es una cosa tan simple, siempre vas a tratar de que le tienes que dar una respuesta exacta para que tú quedes bien, pues, ¿no? Entonces tú te sientes bien, dices, no, pues se rieron, bueno, y les caigo bien, entonces eso me eleva la autoestima, ¿no? Y aumenta la creatividad, como dije, cada palabra, cada cosa que tú hagas, que tú hables, y si sale el podcast en tu podcast, pues va a ser full creatividad, porque ahí van a entrar tus palabras, el tema que tú vas a hablar, pero va a ser en forma humorística, pero teniendo también un mensaje. Siempre cada podcast va a tener un mensaje. ¿Qué puedo trabajar qué formas? ¿Cómo voy a trabajar el podcast? Los monólogos se supone que van a trabajar individualmente, pero eso va a ser al último. Primero yo voy a trabajar grupalmente, vamos a trabajar en grupos, y luego ya vamos a trabajar en dúos, luego vamos a trabajar monólogos, ya eso va a ser ya su autoevaluación, eso va a ser ya de cada uno de ellos. Entonces, ahí voy a trabajar, por ejemplo, también la entrevista. Vamos a hacer podcast de entrevista. Ellos se van a entrevistar o van a entrevistar a otras personas, pero van a sacar preguntas que tengan esa chispa de humor para que puedan hacer sus entrevistas, y va a haber un contrapunteo incluso de podcast. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar todo lo que es el humor, pero sin dejar de lado el aprendizaje que se quiere lograr en cada uno de ellos, ¿no? También vamos a trabajar lo que es, por ejemplo, la mesa redonda. Ese podcast, por ejemplo, es muy interesante porque ahí invitas, por ejemplo, a varias, podemos invitar a varios personajes de la comunidad y podemos hacer una mesa redonda y hacer algo alegre, ¿no? Algo, pero que vamos a sacar un producto de eso, un aprendizaje de cada cosa que se haga. También vamos a trabajar documentales de nuestra zona, vamos a hacer, pero todo tiene que ser en podcast, pero sin dejar de lado la alegría. Los diálogos conversacionales y ese quick commentary es como suena, ¿no? Porque en inglés, ¿no? Por ejemplo, aquí he estado viendo, recién lo voy a trabajar, esto es más para el tema de negocio, ¿no? Podemos hacerlo también, tenemos tantas formas de promover nuestros productos de nuestros padres, como siempre se ha trabajado con el aprendizaje en la mata, entonces podemos también hacer a través del podcast, podemos tratar de que ellos puedan promocionar los productos que se generan en su zona. Claro, y podemos hacer comerciales alegres, comerciales que sean graciosos, chistosos, ¿no? Entonces, esos son algunos formatos del podcast, ¿no es cierto? Educamos con humor en las diversas actividades de cada sesión de aprendizaje, cierto, porque el humor es más llevadero, ¿no? Todo lo que se hace con humor es como que más atractivo, incluso en las redes sociales. Si tú entras a Instagram, a Facebook, lo que más atrae es el lado humorístico. A veces un poquito ya cansa lo que son las noticias, el miedo, que no estamos psicoseados con todo eso de la pandemia, pero a veces vemos un meme gracioso de lo que tenga que ver sobre el COVID o lo que tenga que ver o un TikTok, no sé, que nos cause risa, pues como que nos alegra un poco la mañana y ya no estamos pensando tanto eso, ¿no? Es por eso que también sale este podcast del humor, ¿no es cierto? Cualquier situación, dice, por dramática que pueda llegar a ser, en humorístico. Cualquier situación que nosotros pasemos lo podemos convertir en algo alegre y así es menos doloroso. Siempre he pensado eso y siempre he logrado eso con mis estudiantes. Ellos venían llorando, quejándose de alguna cosa y siempre trataba de alegrarles, decía, ya, bueno, a mí también me pasó eso, pero mira, no estoy llorando y vamos a hacer tal cosa. ¿Qué tal si hacemos jugamos a esto, cantamos así, o cantábamos algo que tenía que ver con lo que le ha pasado y se reía, ¿no? Entonces,
¿para qué? Para que olvidemos. Entonces, he aprendido que esas 5 horas que pasamos con nuestros estudiantes en nuestras aulas, que sean algo, que sean, como decir, algo, ¿no? Que sean de oro, que sea lo mejor, que ellos sientan que al salir de tu aula salgan alegres. Ya suficientes problemas tienen quizás en casa, en familia. Entonces, al menos el docente debería lograr ese lado del humor para que ellos también entiendan de que aprender riendo y feliz queda más tiempo y es permanente, ¿no? Sostenible en el tiempo. Es difícil de olvidar un aprendizaje que se haya hecho con alegría. Es difícil, porque cuando nosotros fuimos a la colmena, muchos sufrieron picaduras sin querer, porque estábamos protegidos y todo. Pero más que llorar, me di cuenta que algunos estudiantes ya han cogido ese lado del humor que siempre les doy. Entonces, algunos decían, no, está llorando, le picó. Bueno, yo corría para auxiliar a la niña que está llorando, ¿no? Pero el compañero le decía, no, alégrate, te picó una abeja, ahora ya no te va a dar gripe porque te ha dado la medicina para que no te dé gripe, las abejas curan. Entonces la niña se reía y decía, ¿qué? Entonces se olvidaba del dolor. ¿Por qué? Porque el niño ya le hablaba algo bonito, ¿no? Entonces, esas cosas. Por ejemplo, aquí en el podcast lo que se podría trabajar, por ejemplo, son lecturas, música alegre, ¿no? Para animar. Podríamos trabajar divertidos experimentos también en la sesión de aprendizaje y hacerlo tipo podcast. Historia del Perú, qué bonito sería hacer parodias de la historia del Perú, de algunos sucesos que han pasado en nuestra historia. Podríamos hacer duelo de chistes en un podcast, en una mesa redonda, sería hermoso. Es lo que voy a lograr, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden lograr. Podemos hacer el stand-up, que es hablar de un tema de tu vida, una anécdota, y que todos, ¿no? Pero en forma amena, que cause risa y que todos que sea atrayente al público, ¿no? A los padres de familia. Nuestras anécdotas, más que todo. Tenemos muchas anécdotas en familia, de los papás, de los hermanos, que quedan ahí, pero se tiene que hacer un guión, y con eso lo voy a trabajar con mis estudiantes. Ya está en proceso, ¿no es cierto? Ahora, en el podcast, como todo podcast, siempre empieza, ¿no? Siempre empieza con este círculo. Siempre vamos a empezar con un análisis, vamos a analizar, vamos a planear, ¿no? Primero vamos a planear qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Vamos a analizar si lo que he planeado va a resultar o no, y luego vamos a sacar un diseño, como dije, un guión o un nicho, qué cosa es lo que vamos a trabajar en cada etapa de nuestro proyecto. Luego lo vamos a desarrollar, pero mediante el desarrollo también va a estar la evaluación, porque vamos a tener que ver ahí qué cositas todavía no están bien, y vamos a evaluarnos nosotros mismos y lo vamos a trabajar para que salga bien. Y así cada podcast va a tener que tener ese proceso para que tenga que salir como se quiere, ¿no? ¿Qué ventajas hay en un podcast? Es motivadora para docente y estudiante, claro, porque ambos trabajan, o sea, no solamente el estudiante, el docente también, o sea, junto con ellos trabajamos juntos. Nos va a reducir el estrés, el nerviosismo. En este tiempo lo necesitamos, ¿no? Nos alivia la tensión. Estimula la creatividad y desarrollo de habilidades. Muchos tienen habilidades escondidas que a veces no lo sacan por temor, pero el humor es una forma de, como decir, no, eres libre, saca lo que tienes dentro. Entonces, este va a ser el motivo para sacar lo mejor de sí. Favorece la resolución de problemas y nos hace, ¿no?, aceptar nuestros errores. Claro, mediante el humor nosotros podemos superar más los problemas, porque nuestro cerebro está actuando en forma alegre y no hay tanto ese lado de tristeza, está más queriendo salir de eso y seguir riendo. Entonces se olvida un poco el cerebro del lado triste. Estimula la socialización, transmitiendo serenidad, seguridad y confianza, como lo dije. Mejores amigos, mejores relaciones entre estudiantes, entre padres, entre maestros. Es difícil que yo pelee con un docente,
no hay un docente con quien yo haya peleado, porque siempre trato de ser amiga y trato de hacerle bromas si es que está molesta para que pierda ese lado y se olvida de pelear conmigo. Entonces no hay. Tiene una función didáctica, terapéutica y pedagógica, ¿cierto? Te ayuda bastante hasta para curar tus males, todo tipo de males te ayuda. Los estudiantes muchas veces vienen con problemas en casa. Sabemos que puede haber problemas familiares, entonces quizás esta inclusión del humor en las actividades pedagógicas va a hacer que el estudiante libere eso y logre, ¿no? Cambiar esa forma de ver el mundo y verlo con más alegría y dejar un rato los problemas a un lado y tratar de, ¿no?, centrarse en sus aprendizajes y no estar pensando en lo que sucede quizás ahí, y tratar de solucionar. Él mismo va a dar ideas quizás para salir de eso, ¿no? Proporciona un ambiente agradable en las entrevistas. Aquí, por ejemplo, cuando hagamos el podcast de entrevistas o stand-up, aquí van a liberar bastante lo que es el ambiente, ¿no? Que todos, por más que vienen de diversos lugares, vamos a tratar de lograr muchas cosas. En mi conclusión, yo creo que el podcast del humor es importante porque gracias a ella vamos a tener los beneficios, que es ligar el humor con la creatividad. El humor tiene que estar en todo, en todas las áreas: ciencia y tecnología, personas, más que todo personal social, comunicación, matemática, en todo va a entrar nuestro humor. O sea, no va a salir del aula el humor va a estar ahí, pero mediante los podcasts, ahorita con el tiempo de pandemia, que no podemos estar todavía en clases presenciales, pues vamos a trabajar mediante el podcast lo que es el humor, y vamos a fortalecer más que todo su autonomía de cada uno de ellos, porque ellos mismos van a hacer su podcast y ellos mismos van a investigar cada tema que van a hacer del podcast y ellos mismos van a elaborarlo. Entonces son autónomos en hacer sus cosas, porque cada uno va a presentar lo suyo, su trabajo. Mi clave fue el humor y tener buena saber poder hablar por el lado amable y alegre. He podido llegar a muchas instituciones, amistades, para pedir hacer algún proyecto o elaborarlo. Siempre ha sido por ese lado, ¿no? Lo bueno es que espero que no haya nadie que me odie, pero creo que trato de, a veces me dicen, ya te acercaste solo para pedirme esto, ya, pero bueno, me caes bien, te voy a apoyar. Algo así, siempre he trabajado así. Con el humor todo es más llevadero, o sea, siempre en todos lados, o sea, todo es más fácil hacer cualquier cosa con el humor. Los aprendizajes se logran mejor si tú incluyes el humor en tus sesiones de aprendizaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay unas cositas que siempre en lo que estaba investigando para hacer mi proyecto me encantó, que dice, ¿no? Que la risa y el humor, dice, atrae la atención del estudiante. Siempre, o sea, ellos prefieren trabajar riendo que trabajar por orden o asustados, ¿no? Porque se les dice, lo haces y lo haces. No, ellos aprenden mejor con la risa, ¿no? Dice, el humor para ellos es libertad, pero siguiendo ciertas normas que ellos mismos en cada sesión ellos dejan, ¿no? Sus normas y pautas para trabajar. El incluir el humor no significa que seas todo el rato chistoso o hacer bromas pesadas, no. El humor significa alegría en cada cosa que hacemos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque este humor dentro de nuestro trabajo es un apoyo afectivo, o sea, es un acompañamiento emocional en todas las cosas que van a lograr nuestros estudiantes. La mayoría de mis proyectos siempre es el lado siempre salen del lado de las emociones.
cada proyecto que hago es si un niño está sano, es feliz. Si tú te olvidas de su salud en esos tiempos, por ejemplo, que estaba muy fuerte el dengue, pues tú veías niños apáticos, cansados, tristes, porque estaban enfermos, estaban cansados, estaban agobiados con esto del dengue. Y las familias igual, o sea, había no había esa alegría que tú podías buscar, por más que tú hacías tus sesiones de clase de lo mejor que podías en tu aula, pero no era todo. Entonces, hemos aprendido a trabajar en familias, tratar de lograr que se socialice y trabajar para un bien común, que era, por ejemplo, en ese tiempo, nuestra salud. Se logró también hacer estanques en varias casas. Hemos hecho estanques y ellos están felices. Ahora ellos dicen, en mi casa ya no hay zancudos porque mis peces se los comen. Entonces, y de paso les digo, de paso les ayuda al estrés, porque miren peces y se van a desestresar, y se ríen, pero es cierto, ¿no? O sea, cuando tú miras un estanque de peces, pues quitas el estrés, o sea, matamos 2 pájaros de un solo tiro, les dije, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado. En ese del podcast, claro. Del podcast humorístico, vamos a hacer un podcast familiar, vamos a trabajar anécdotas familiares, y para trabajar anécdotas familiares van a haber asambleas en familia, va a tener que el estudiante empezar a hacer entrevistas a sus padres, a sus tíos, y sacar anécdotas y a lograr hacer su podcast. O sea, eso no lo va a hacer solo, para eso necesita él conversar con sus familias y que ellos le cuenten, que ellos les digan las situaciones graciosas que han pasado a lo largo de su vida. Eso es para largo. Cuántas anécdotas vamos a sacar en cada familia. ¿Quién no recuerda qué anécdotas tenemos en familia? Entonces, sí o sí se va a trabajar en familia con ellos. Incluso vamos a hacer una mesa redonda donde también se van a incluir familias. Vamos a trabajar con familias, digamos, va a haber preguntas de los niños al padre que a veces no se les puede hacer, pero en forma amena. Vamos a hacer una mesa redonda que sí o sí se va a trabajar con familias. Eso estaba pensando hace poco. Dije, no, o sea, ¿qué hacemos con los docentes? En mi institución educativa que yo fui hace poco, el docente con el que yo empecé a trabajar era bien serio, pues, ¿no? Es un docente, no le voy a decir de años, sino que ha tenido ya sus años de trabajo ahí, pero él tiene una forma de enseñar tipo militar, ¿no? Se hace así y así, porque así se hace. Entonces yo llegué a él y empecé a conversar con él en las tardes, y entonces mediante la risa también con él empecé a decirle, reniegues, es por gusto, te están saliendo arrugas, mira, vamos a trabajar así, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello. Y él se ha involucrado conmigo, y ahora ahorita él está trabajando en esta educación a distancia. Él vive en la zona de Tarqui donde trabajamos, y él va de casa en casa y me dice, me has dado esa chispa de ser alegre que ahora ya se me pasan las horas, porque todo es, o sea, trabajo tan bien con los niños mediante risa, ya me he olvidado de poner esto, pero incluso me puso un apodo, me dijo, ¿no? Me has, no es decir ser vago, sino me has vuelto un poco relajado, me dice. Ahora veo las cosas más, o sea, como que más tranquilo, ya no me estoy poniendo de que tal cosa se va a avanzar, sino según lo que venga. Ahora sí puedo trabajar los proyectos de aprendizaje, ya puedo escucharlos a los estudiantes, ya me da risa cualquier cosa, hasta me llevo mejor con los padres de familia, porque estaba teniendo un cierto problemita con los papás, siempre hay esos conflictos. Ahora no hay nada de eso, entonces yo digo, sí funciona entonces el humor. Pero ¿sabes qué? Sería bueno que en el currículo se incluya esto, que haya capacitaciones para que haya un grupo de especialistas que son, que hay profesionales que te enseñan a hacer humor. Sería bueno que en algunas capacitaciones nos incluyan eso, para que nosotros aprendamos a trabajar con alegría y con humor. Yo sí estaría de acuerdo con eso. Excelente, Ana Luz.
Bueno, conclusiones. Ana Luz, tú eres un modelo inspirador. Coincido totalmente con tu proyecto porque eso permitirá unificar. Tú bien lo has dicho, trabajemos con la comunidad, ganemos su confianza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente lo vamos a hacer con alegría, contagiar ese entusiasmo, ¿no? Y sobre todo, a hacerle frente a los desafíos futuros. Tengo el orgullo de ser maestro y soy feliz de haber nacido para educar con el corazón. Desde la costa a la sierra y selva de mi Perú, vamos formando a más peruanos de corazón. ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas y adolescentes de mi Perú! Todos unidos, todos alegres, siempre confiando en comunidad. Tengo el orgullo de ser maestro y soy feliz de haber nacido para educar con el corazón. Desde la costa a la sierra y selva de mi Perú, vamos formando a más peruanos de corazón. ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas y adolescentes de mi Perú! Todos unidos, todos alegres, siempre confiando en comunidad. ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas y adolescentes de mi Perú! Todos unidos, todos alegres, siempre confiando en comunidad. ¡Viva el Perú!